cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Aquí haciendo una lectura que hace poco inicié sobre las costureras de Auschwitz, el taller de las costureras. Todas esas mujeres judías en los campos de concentración que, a pesar de tener un nombre, en el campo de concentración solo eran un número. Y esta lectura se sintoniza mucho con el análisis que quiero hacer hoy en este espacio de la columna de opinión, que, como ustedes saben, es un ejercicio académico, pedagógico, intelectual, que hacemos de manera permanente y continua todos los domingos, con el propósito precisamente de contribuir en el análisis sobre temas y problemas de nuestra realidad local, regional, nacional e internacional, contribuyendo a la construcción de una visión crítica, objetiva, amplia, deliberativa, alrededor de los temas que abordamos. En eso consiste este esfuerzo, en esto consiste este ejercicio que hemos mantenido ya casi por más de 4 años de manera permanente. Ha sido un ejercicio pues, de trabajo académico y educativo, tratar de llevar lo mejor a ustedes en términos de reflexión y de análisis. Y la columna de hoy gira alrededor de un hecho reciente. Tiene que ver con las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Toda la narrativa, que pues no es nueva, ha hecho varias declaraciones en distintos momentos en este proceso de la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia. Pero en esta última declaración ante la JEP hay un hecho que llama la atención y el cual no se le ha dado la atención debida en términos de su esclarecimiento, de su verdad, y tiene que ver con lo que él describe la toma paramilitar en las universidades públicas del país, en algunas universidades públicas del Caribe y del país, y particularmente la Universidad de Córdoba. Creo que es el momento oportuno para develar con la mayor objetividad posible la verdad de esos hechos, porque eso permite la verdad, el esclarecimiento, la justicia, pero sobre todo una memoria histórica y una conciencia colectiva de que esto no se puede volver a repetir. Eso es lo importante de la memoria histórica. Eso es lo importante cuando estos hechos se esclarecen y conocemos la verdad, para que las generaciones presentes, que serán las generaciones futuras, no vuelvan a repetir estos actos de irracionalidad y de barbarie. Y en particular lo que se hizo o lo que se intentó hacer con el intelecto, con el pensamiento que representan las universidades. Eso no fue un acto esporádico, marginal, tenía una intencionalidad, y es acallar el pensamiento, que es la fuerza que libera, mueve y emancipa una sociedad. Y esa fue la intención, fue la pretensión de este proyecto político paramilitar de controlar las universidades y con ello controlar el pensamiento, para que esa visión dictatorial, totalitaria, sustentada y soportada en el miedo pudiera imperar y mantenerse. Así que esta columna de opinión hace una reflexión alrededor de ese hecho, las implicaciones de ese hecho y las apuestas, digamos, constructivas que han de venir de aquí en adelante. Y la he denominado Intentaron silenciar. Recientemente, el otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz su participación y la del ejército paraestatal que comandaba sobre la verdad de las sanciones militares ejecutadas, como fueron asesinatos, masacres, desplazamientos, desapariciones forzosas, despojo de tierra y el accionar político en materia de financiamiento, intervención en política, control territorial, jurídico y social. Es decir, las estrategias implementadas para ejercer poder militar, político, económico y social, ante la mirada indiferente y cómplice del Estado. La verdad acerca del conflicto armado interno tiene muchas narrativas, dependiendo de quiénes la cuenten, creando con ello muchos relatos y ficciones, tan reales como fantasiosos. Pero, sin lugar a equívocos, podemos decir que fue una guerra de perdedores, ocasionado
ocasionando con esto degradación y barbarie, que dejó profundas heridas sociales que aún no cicatrizan, lo cual ha generado nuevas violencias que se repiten de manera continua. Las declaraciones de Mancuso ante la JEP merecen toda la atención de los organismos competentes a nivel nacional e internacional y la sociedad civil, por ser la confesión sistemática de hechos de violencia más brutal que hacen parte de una página de nuestra historia reciente, narrada por uno de los protagonistas que aún vive, quien actuó como líder, ideólogo y determinador de crímenes de lesa humanidad. Capítulo especial que merecen las declaraciones de Mancuso sobre cómo el proyecto político paramilitar que vulneró y asesinó un sector del estamento intelectual y pensante de la sociedad, representado en las universidades públicas. Ejemplo de ello, la Universidad de Córdoba, que evidencia la intervención irracional y violenta que acabó con la vida de profesores, estudiantes y trabajadores. Un proceder criminal selectivo cuya finalidad fue silenciar el pensamiento y la conciencia crítica inherente al mundo universitario. Del mismo modo, el pensamiento y la intelectualidad nacional, simbolizado en hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, la barbarie ejercida exterminó parte del pensamiento de la sociedad colombiana. Lo anterior es un fenómeno característico de los sistemas dictatoriales y totalitarios, construidos sobre la violencia y el miedo, donde no se permite el uso de la conciencia crítica. En la historia de la humanidad, esta práctica del miedo y terror han sido recurrentes, con el propósito de construir un Estado opresor y violento, sin oposición y soportado en el miedo. Pero Mancuso y su ejército criminal se equivocaron. Desconocieron una lección clave de la historia. El pensamiento lo pueden silenciar y marginar transitoriamente, pero no destruir. El pensamiento es una construcción humana con un poder liberador y transformador que ha sobrevivido a momentos y épocas violentas de la humanidad. La Universidad de Córdoba y sus estamentos son muestras sensibles y dolorosas de los hechos en mención. La intentaron silenciar desde todas las formas de violencia. Extrema izquierda, extrema derecha y politiquerías, sin lograrlo. Su capacidad de resiliencia, carácter y convicciones propias de su naturaleza y esencia permitieron sobrevivir para cumplir los sueños de muchos. Por ello, el mejor legado para entregar a las presentes generaciones, en especial los jóvenes, son escribir estas páginas dolorosamente pensadas desde nuestra memoria histórica y así esclarecer la verdad para que esto nunca vuelva a repetirse. Esta es la reflexión de nuestra columna de opinión sobre ese hecho de público conocimiento, que cuando lo comentamos muchas veces lo comentamos como un hecho más, como un hecho ocurrido, muchas veces sin darle la profundidad y la trascendencia en términos de que esto no ha sido resuelto. En términos jurídicos, en cuanto al esclarecimiento de los hechos, las responsabilidades de quienes participaron en esa etapa de barbarie e irracionalidad de nuestra historia reciente, pero también de las lecciones aprendidas, que tanto hemos aprendido como sociedad. Y creo que ahí hay una de las grandes falencias de la sociedad colombiana. Nuestra cultura no ha sido capaz de interiorizar en términos de aprendizaje estos episodios trágicos e interiorizarlos para convertirlo en memoria y en conciencia y en racionalidad alrededor de lo que no se puede volver a hacer, de lo que no se puede volver a repetir. Como han aprendido otras sociedades y otras culturas,
que han vivido episodios dolorosos de su historia. Por ejemplo, por eso al principio mencionaba este texto, sobre todo lo que significó el holocausto judío ejercido por los nazis en Alemania. Pues sobre eso se ha construido mucha teoría, mucha conceptualización. Pero hay algo muy importante: la sociedad alemana aprendió. La sociedad alemana no erradicó los campos de concentración, no los borró de su historia presente. Al contrario, los mantiene como un símbolo abierto a la interpretación de lo que una generación de alemanes cometieron y que la generación presente o futura no pueden volver a repetir. En eso consiste el aprendizaje, en eso consiste la memoria histórica, en eso consiste la conciencia alrededor de la barbarie y la brutalidad. Las sociedades que pretendemos ser modernas y construir civilidad y racionalidad, tenemos que hacerlo sobre la memoria y sobre la conciencia de nuestra historia y de nuestro presente. Creo que allí no hemos aprendido. Creo que sobre toda la violencia paramilitar y todas las formas de violencia que se han dado en la historia de Colombia necesitan esto, para que estos ciclos no se vuelvan a repetir. Porque lo que vemos en estos ciclos repetitivos de la historia de la violencia en Colombia es que cada vez son más degradados, ¿sí?, más irracionales, con mayor nivel de barbarie. Entonces, nosotros tenemos que aprender de estas lecciones de la historia, tenemos que aprender de estos momentos dolorosos de la historia para que no reaparezcan en las generaciones futuras nuevos actores de la violencia, nuevos protagonistas de la violencia. Creo que allí tenemos que hacer no solamente una profunda reflexión, sino tomar decisiones y acciones que permitan que esta sociedad realmente se transforme. Así que creo que estas declaraciones de Mancuso, y en particular de cómo se intentó tomar las universidades, la Universidad de Córdoba es un símbolo de ello, por algo es una institución sujeta de reparación colectiva, porque es el reconocimiento que hace el Estado a que allí, por acción u omisión, se violentaron los derechos humanos, se cometieron crímenes de lesa humanidad, y eso no puede volver a repetirse. Sí, entonces creo que allí ese reconocimiento no puede quedarse en una simple manifestación. Ese reconocimiento requiere acciones decididas del Estado en términos de que esto no vuelva a repetir, pero también nosotros como comunidad universitaria. Sí, tenemos que crear una conciencia permanente. Por ello, nuestra posición siempre de erradicar todas las formas de violencia que puedan destruirnos, que puedan degradarnos, que puedan dañarnos. Pero para erradicar todas las formas de violencia, nuestra comunidad tiene que tener conciencia de lo que la violencia significa, de lo que la violencia ha simbolizado. Y cuando no hemos detenido expresiones de violencia, cada vez son más agresivas. En consecuencia, tenemos que aprender mucho más allá. Y ese aprendizaje va más allá del simbolismo que podamos construir. Ese aprendizaje tiene que ser un aprendizaje de interiorización, de lo que llamamos una conciencia individual que se puede hacer colectiva. ¿Sí?, entre todos los miembros de la comunidad universitaria, entre todos sus estamentos. Y algo muy importante, sobre lo cual siempre he insistido, es la reconstrucción de estos hechos. Necesitamos que estos hechos se reconstruyan, necesitamos que estos hechos se puedan escribir, se puedan redactar con objetividad, con imparcialidad, que se pueda difundir, que los jóvenes de hoy puedan conocer esto, para que sepan lo que ha sido la historia de nuestra universidad, lo que hemos perseverado, nuestra capacidad de resiliencia, de carácter, de convicciones para ser lo que somos hoy. Hay toda una historia de traumas, de tragedias, de violencias que no podemos volver a repetir. Así que hago esta reflexión y por eso la titulé Nos intentaron silenciar y no lo lograron. No lo lograron. Ahí está la universidad, más vigorosa que nunca, más fuerte que nunca, abierta a la deliberación, abierta a la racionalidad, abierta al espíritu crítico, ¿sí?, produciendo ciencia, haciendo investigación científica, con toda la libertad, porque esa es la universidad. Por eso estos escenarios donde podemos hacer posible esto no pueden ser escenarios de la violencia. La inteligencia y la racionalidad siempre tendrán que rechazar la violencia, sea cual sea la forma de violencia, sea quienes la genere. Por eso la invitación siempre a hacer de nuestro campus universitario ágoras para el debate público, ágoras para la argumentación. Sí, y esa es una invitación que hago no solamente a nuestra universidad, sino a todos los campus universitarios del país, porque esa es la esencia y la naturaleza de la universidad,
Cuando a la universidad se impone la violencia, se desnaturaliza. Ella no está diseñada para eso. Ella está diseñada para la inteligencia, para la razón. Por eso nos intentaron silenciar y no lo lograron, porque el pensamiento es una fuerza incontrolable, indestructible. La pueden marginar, la pueden silenciar transitoriamente, pero no la pueden destruir. Y ahí está la universidad como el ejemplo más claro y evidente de ello. Una universidad vigorosa, abierta, ¿sí?, dispuesta, construyendo pensamiento, construyendo ciencia, construyendo saber, formando integralmente a las presentes generaciones de cordobeses y de colombianos. Así que dejo esta reflexión para el análisis de todos ustedes, de lo que no puede volver a pasar, pero también de la conciencia y de la memoria histórica alrededor de hechos violentos que como sociedad nos han dañado, pero no nos han destruido. Nos intentaron silenciar, pero no pudieron. Muchas gracias.